De nuevo, muchas gracias por la invitación a toda la Facultad de Artes y Diseño. Es un honor como ya dar una segunda plática, espero que no estén muy aburridos ya de mí. Va a ser un poco distinto de lo que leyó Raúl, pero es que yo soy así, como que siempre me gusta como improvisar un poco las cosas, y ayer ya adelanté algunas de las partes que comentábamos ahora de caracterización o de los proyectos. Entonces hoy me voy a centrar en algo que creo que les puede ser bastante interés, que es cómo podemos aplicar este tipo de arquitecturas de tierra, porque ayer veíamos un poco más la parte del patrimonio, lo que vieron en el documental, el adobe, el bajareque, estos sistemas, pero un poco más desde la parte tradicional, y la idea es hoy que vean cómo este tipo de sistemas pueden implementarse en la arquitectura contemporánea y digamos que con la tecnología que tenemos actualmente, y no solo la parte más histórica, más tradicional de la arquitectura de tierra. Y entonces, si empezamos con la siguiente. Bueno, precisamente esto es lo que decía, y bueno, lo que me gustó es que ayer me hizo una pregunta de ¿y qué podemos hacer? O sea, vimos que tiene una parte cultural muy valiosa, que tiene un significado para muchos de sus usuarios, pero claro, como arquitectos, como diseñadores, ¿qué podemos hacer hoy en día para darle una salida a estos sistemas? Porque todos coincidiremos en sí, un muy, muy lógico, por ejemplo, lo que veíamos de la vivienda de Adobe ayer, cómo habitaban los usuarios estos espacios, lo que pensaban de ellos, pero ¿creen que realmente es factible construir con Adobe en 2022, en el siglo XXI? ¿Sí? O sea, ¿creen que es un sistema que debería seguirse desarrollando? Porque una cosa es hablar de la conservación y la preservación, pero hoy en día construir con Adobe, ¿creen que tiene sentido? Pues yo... ¿Sí? Ok. Sí, pues yo creo que no. Yo creo que el Adobe está muy bien, tiene muchas bondades. ¿Sí? ¿Así mejor? Ok. Tiene muchas bondades, pero hoy en día tenemos que pensar en los problemas que tenemos de vivienda social, de vivienda en masa, y construir con Adobe es muy bonito y en ciertas comunidades lo podemos seguir haciendo, pero no es lógico, porque ya tenemos unos problemas sociales que tenemos que afrontar con otro tipo de tecnología que puede implicar la tierra, pero no tenemos por qué seguir usando los moldes o digamos los sistemas de construcción tradicionales. Lo que podemos hacer es tecnificar estos sistemas constructivos. Siguiente. Y para empezar, lo que es el fenómeno, la situación de la arquitectura con tierra, estos son gráficos como los que mostraba ayer. En este caso están desglosados en los estados en los que teníamos casos de estudio y trabajamos, pero bueno, la tendencia es clara, que es que en los últimos no 20 años, sino unos 50 a 70 años, la construcción con tierra y con los materiales tradicionales pues ha ido disminuyendo de una forma acelerada. O sea, ni siquiera ha sido una recta, sino que en algunos casos esta bajada ha sido exponencial. ¿Y qué es lo que enfrentamos? Pues primero lo que decíamos de fenómenos como la migración, el abandono, la baja concepción social, como que también se pierde la forma de construir, la forma de preservar estos sistemas, el mantenimiento, porque es muy importante en la arquitectura de tierra, y se generan este tipo de imágenes, estos en Sinsunsan, pero lo podemos encontrar en casi cualquier comunidad rural, no solo de Michoacán, sino de todo el país, allá donde hay construcción, por ejemplo, de Adobe. Siguiente, por favor. Este es un mapa que suele salir mucho en todas las ponencias que hablan de arquitectura de tierra, que hizo el Craterre. Si les interesa el tema, la principal institución a nivel realmente, bueno, sí, podríamos decir mundial, es el Craterre. Ahí están las siglas, que es una institución francesa que ha sido de las pioneras en el estudio de la arquitectura de tierra y los sistemas de construcción tradicionales. Entonces, en este mapa hemos representado, aunque ha cambiado, ya luego lo han ido actualizando, cuál es un poco la representatividad de la arquitectura de tierra en el mundo.
Entonces vemos que está prácticamente extendida, bueno, está en todos los continentes, que prácticamente la mayoría de países cuentan con algunas tipologías. Los que no son los que son muy fríos, como ven Rusia, Canadá, el norte de Estados Unidos, porque el suelo está congelado gran parte del año, y en zonas que pueden ser más selváticas o más desérticas. Pero lo encontramos representado pues prácticamente en toda Latinoamérica, toda Europa, en África es muy importante. Siguiente. Y esto lo vemos en la gran variedad de tipologías, de casos de estudio, de manifestaciones, que son muy ricas y bueno, que debemos seguir como estudiando. Siguiente. Un ejemplo se llama, creo que... Esta ciudad es muy famosa, le llaman el Manhattan de la Tierra. Está en Irán, creo que se llama Shiram, si no me acuerdo mal. Estos son edificios de tierra y como ven, pues tienen como unos 8 niveles de altura. Para que luego cuando les digan que no, que limita el diseño, pues no necesariamente, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y siguiente. ¿Esto lo conocen? Ok. ¿De qué están construidas las pirámides de Teotihuacán y los monumentos? ¿Lo saben? Son de tierra. La piedra es un recubrimiento, o sea, que le daban también para, digamos, proteger, pero la gran estructura de estas pirámides, de estas construcciones de Teotihuacán, es tierra pisonada o tierra compactada, y lo que hacían era darle un aspecto monumental y también una protección de esta tierra mediante la aplicación de, digamos, de estos recubrimientos de piedra y mortero de cal, lógicamente, pero lo que es el 90% de la construcción es tierra compactada, que ahora explicaremos qué es. Esto para que entiendan que el adobe, por ejemplo, se tiene la concepción de que fue una tecnología traída por los españoles, pero no es así. También conocen Cholula, la pirámide de Cholula. La pirámide de Cholula está construida con adobes prehispánicos y técnicas como el bajareque, también eran autóctonas de aquí, o sea, se desarrollaron antes de la llegada y la colonización europea. Siguiente. Entonces, ¿qué ventajas tiene la construcción con tierra? Una pregunta. ¿La tierra es un recurso renovable? ¿Un material de construcción renovable? ¿No? ¿Cuál es el material de construcción renovable por excelencia que ustedes conocen? La madera. La madera es el único porque pues podemos seguir plantando. Obviamente necesitamos todo el impacto del río, pero la madera es el único recurso renovable. ¿Qué pasa con la tierra? No renovable, o sea, la tierra es la que hay, pero la podemos reciclar y reusar infinitamente, entonces, a fines prácticos, es como si fuera un recurso renovable, no nos vamos a acabar la tierra que tenemos. Entonces, es fácil de obtener y existe una disponibilidad. Veíamos que no en todos los sitios tenemos tierra apta para construir, pero realmente, y sobre todo en México, es muy fácil encontrar este recurso. Luego no implica una explotación desmedida del medio ambiente. Se llama tierra cruda. ¿Por qué? Porque al contrario que un tabique o que el cemento no tenemos que cocer o calcinar nada. Entonces el impacto ambiental que genera es muy bajo. Tiene grandes propiedades térmicas y acústicas. Aquí hay algo que es un poco un mito. La tierra como tal no es un material aislante térmico. Los aislantes térmicos son distintos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos muros de tapia pisada o muros de adobe, funcionan por inercia térmica. ¿Por qué? Porque tienen ciertos grosores, ciertos anchos de los muros que impiden, o sea, que digamos que le dan lo que es la inercia térmica y ayudan tanto a refrescar en temperaturas altas o en verano, como a mantener, digamos, el calor y la radiación solar durante las estaciones más frías. Luego es ignífugo, eso sí es muy importante. Acústicamente también funciona muy bien, también por la misma inercia, por estos muros tan gruesos.
Contribuyen al confort por la regulación higrométrica, lo que decía ahora. Es reciclable, es limpia, no contamina ni genera emisiones en su producción, aunque sí implica un gasto de agua, aunque ahora veremos si más o menos, dependiendo de la técnica. Y es económica. Aunque hoy en día, como ya no contamos con artesanos de la tierra, eso es un problema, porque cada vez es más difícil conseguir a alguien que te pueda implementar estas técnicas, y a veces en regiones donde tradicionalmente se construía en tierra, pues hoy en día se puede salir incluso más caro que un proyecto convencional. Siguiente. Ahora, no todo es tan bueno, entonces aquí vamos a ver algunos problemas y mitos. Hay un mito que dice que la tierra resiste el paso del tiempo. Y bueno, nadie resiste el paso del tiempo, nadie ni nada. Entonces todo depende del mantenimiento que se le dé, como cualquier otro edificio. Pero en la tierra el mantenimiento es muy importante. Hay un mito que dice que limita la arquitectura y el diseño contemporáneos. Esto es un mito, no es un problema. Es totalmente falso y es lo que veremos con esta presentación. Otro problema que tiene, que este no es mito, es que no es resistente al agua. ¿Por qué? Porque las arcillas, que ahora veremos qué son las arcillas, sufren cambios volumétricos, o sea, se expanden y se contraen en contacto con el agua. Entonces, el principal enemigo de cualquier sistema constructivo de tierra es el agua. Se retrae el contacto con el agua, o sea, se retrae más bien cuando se seca después del contacto con el agua, y ese es el principal problema, el agua. En cuanto a las altas resistencias, es cierto que no tiene altas resistencias, en particular a la compresión y por supuesto a la tracción. ¿Saben lo que es compresión y tracción? ¿Sí? Ok. Entonces, pues sí, generalmente las resistencias pueden ser bajas, sobre todo en el caso de un adobe, en la tapia o en el BTC, que ahora veremos, puede llegar a ciertos niveles bastante notables, pero pues eso lo tenemos que solucionar con la combinación con otros sistemas y materiales. Siguiente. Entonces, antes de empezar a ver las técnicas, ¿ustedes qué entienden como tierra? O sea, ¿qué es la tierra? ¿Podemos construir con cualquier tierra? ¿Con qué tierra podemos construir? Ok, por aquí ya salió el término arcillas. Entonces, voy a explicar muy brevemente. Para los geotecnistas o los ingenieros, el suelo es lo que pisamos, básicamente, donde desplantamos nuestras estructuras. Entonces, los suelos tienen una división en mecánica de suelos que, bueno, están las rocas y los suelos. Entonces, los suelos se dividen a partir de grava y llegamos a la arcilla. Todos sabemos lo que es la grava. Todos sabemos lo que es la arena. ¿Sabemos lo que son los limos? Yo creo que aquí ya más dudas. ¿Perdón? Sí. Los limos, las arenas. Exactamente. Es gravas, arenas, limos y arcillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las gravas creo que van de 2 milímetros a 2 centímetros. Luego tenemos las arenas, que van de 2 milímetros, o sea, la arena, para que veamos, es lo de la playa, que podemos ver, el tamaño de partícula. Van de 2 milímetros a 0.05 milímetros. Eso es la arena, lo que veríamos en la playa. Son partículas que alcanzamos, digamos, a ver el tamaño de partícula. Luego tenemos los limos. Los limos van de 0,05 milímetros a 0,002 milímetros. Y luego tenemos las arcillas, que son más pequeñas las partículas que 0,002 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir un limo de una arcilla? Por el tamaño. Pero son tamaños tan pequeños que realmente visualmente es imposible. Estamos hablando de 0,002 milímetros. Visualmente nosotros no podemos saberlo. Pero ¿qué pasa? Hay métodos. O sea, obviamente se puede clasificar en laboratorio. De hecho, normalmente se clasifica entre suelos gruesos y finos. Los gruesos son las gravas y las arenas y los finos los limos y las arcillas.
Sí, hay unos trucos, por ejemplo, por decantación, con una botella de agua, se le pone la tierra, se le da la vuelta y creo que era 2 minutos, 20 minutos y como 12 horas y con eso podemos ver más o menos cómo ha ido decantando, o sea, qué cantidad de arcillas, limos y arenas tenemos. Pero es todo bastante, digamos, práctico y los ensayos de laboratorio para separar limos de arcillas son complicados y llevan mucho tiempo. Al final, lo importante es que para construir con tierra necesitamos las arcillas. Tanto los limos como las arenas como las gravas no tienen cohesión. O sea, son partículas, o sea, que nosotros tratamos de unir y no tienen ningún tipo de cohesión, no se puede compactar, como decía el arquitecto Jesús. Las arcillas son lo que permite la unión entre estas partículas. ¿Le pueden dar a la siguiente? Entonces, es exactamente lo mismo que un hormigón. En un hormigón nosotros tenemos grava, arenas y un cementante, que en este caso es el cemento Portland. Para la construcción con tierra, las gravas y las arenas, digamos que son la materia, la que le da densidad, ¿y con qué se pega? Pues con este material tan fino, con las arcillas. Las arcillas tienen una cualidad que es que cuando entran en contacto con el agua, y exactamente igual que el cemento Portland, pueden dar trabajabilidad, o sea, son un aglutinante. Entonces, con eso nosotros podemos construir con tierra. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos construir en crudo, que no necesitamos calcinar este cemento que produce estas emisiones, este CO2. Entonces, simplemente con las arcillas es lo que le da, digamos, la cohesión a estas estructuras. Siguiente. No quiero entretenerme mucho más porque ya hablaríamos de temas químicos, de por qué las arcillas pegan, por qué no pegan, porque ya es más complejo. Entonces, ahora voy a explicar un poco cuáles son las técnicas constructivas con tierra y cómo las podemos aplicar. Entonces, empezamos con el adobe. Entonces, aquí vamos a ver algo que es bastante gráfico. Son porcentajes indicativos, pero más o menos un adobe lleva sus porcentajes de arena, de limos y de arcillas. En la construcción con tierra no solemos usar mucha grava, sino que más bien es una combinación de las arenas con los finos, que son los limos y las arcillas. Entonces hay mucha bibliografía, hay muchas recomendaciones de porcentajes, pero al final es complejo porque ya esto se va hasta la geología y no todas las arcillas son tan aptas para construir porque dependiendo de la etapa geológica en la que se formaron, estas arcillas van a ser más aptas o menos aptas. ¿Por qué? Porque hay arcillas que son muy variables en contacto con el agua, o sea que sufren cambios volumétricos demasiado exagerados. Entonces, ¿eso qué implica? Que luego, al momento del secado, se contrae demasiado, se fisura esa tierra. En cambio, hay tierras que son perfectas para construir y con un 10% de esa arcilla ya podemos tener adobes o BTCs o lo que sea de gran calidad. En cambio, con otros tipos de arcilla que podemos tener porcentajes más elevados, nos van a quedar piezas más deficientes, con menor resistencia. Pero al final, ¿qué tenemos que construir con lo que tenemos a mano? De eso se trata un poco la arquitectura vernácula. Precisamente por eso, ¿por qué creen que se usa paja o winumo para los adobes? ¿Para? No exactamente. Ahí tiene la función de generar la tensión, o sea, esta parte de que se puedan, a la hora que se sometan a cargas, no sea más complejo de que se desprendan los materiales. Sí, esa es una, que es aumentar un poco la resistencia a tracción, pero la otra es precisamente la que digo. Si las arcillas sufren cambios volumétricos con el agua, ¿qué va a pasar? Que al secarse este adobe se va a contraer, se va a fisurar, va a perder resistencia, va a perder material, se va a disgregar más, cuando le entre agua pues se va a deteriorar más rápido. Entonces, la paja, la razón por la que la ponemos en un adobe o el winumo o cualquier tipo de fibra, es evitar esta contracción. ¿Cómo? Pues porque absorbe el agua de secado, entonces evitamos que el material se fisure. Siguiente. Entonces, bueno, ayer ya vimos en el documental cuál es el proceso constructivo del adobe, de la manufactura. Entonces no voy a entrar mucho en esta técnica porque yo creo que es la que todos conocemos y la que tiene menos misterio. Siguiente. Y ahora voy a hablar de la tapia. ¿La tapia la conocen? Se le llama tapia pisada, tierra compactada, tiene varios sinónimos. ¿Cuál es la diferencia con el adobe? Para una tapia necesitamos un encofrado.
En este sentido es más parecido a lo que sería un concreto, en el que tenemos unas estructuras, en este caso son de madera para la tapia, bueno, las tradicionales. Entonces la diferencia es que un adobe nosotros lo dejamos secar en moldes y hacemos estas pequeñas, bueno, no son tan pequeñas, estas piezas, por lo que es una técnica de mampostería. Entonces vamos uniendo estas piezas y pues generamos una construcción con ladrillos de tierra cruda, o sea, como si fueran tabiques, pero bueno, ya sabemos que normalmente son más grandes los adobes. La tapia es distinta. La consistencia, que es algo que veremos luego en la práctica, en el taller, es húmeda. ¿Qué significa húmedo plástico? Pues es la cantidad de agua. Entonces, para la tapia no necesitamos tanta agua como un adobe, que tenemos una masa plástica. Aquí la tierra tiene que estar húmeda, con menor cantidad de agua. Siguiente. Entonces, el proceso es este. Nosotros tenemos unos encofrados de madera, esta es la técnica tradicional. En este caso, la tierra compactada, les decía que las pirámides de Teotihuacán o, por ejemplo, Tzintzuntzan, si se fijan, hay una parte que está derruida y se alcanza a ver que la construcción es tierra. En este caso era tierra apisonada, pero no sé exactamente cómo lo harían, yo creo que incluso manualmente o con los pies, pero la técnica, digamos, que se empleó en Latinoamérica fue más bien con la llegada de los españoles, porque era como se edificaba en la península. Entonces ellos trajeron este sistema. En México no hay mucho, ahora explicaré un poco por qué, pero básicamente es esto, son encofrados de madera en los que se va compactando la tierra. Esos elementos se llaman pisones, que son con los que compactaban manualmente, también se podía hacer con los pies. Entonces se iba trabajando por tongadas, o sea, hasta que se terminaba, se compactaba una primera capa, luego una segunda y luego una tercera. Después de eso, ¿qué se hacía? Estos encofrados tenían unos pequeños orificios por los que se pasaban unos listones de madera. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando se construía esta primera tapia, se desmontaba, se recorría a la mitad y se realizaba otra segunda hilera, y así. Y luego pues se iba creciendo en altura. Cuando querían hacer una puerta o una ventana, pues simplemente dejaban la distancia del mismo tapial. Estos encofrados se llaman tapiales y es lo que le da nombre a la técnica, que se llama tapia. Entonces se suele decir que esta técnica es monolítica. ¿Monolítica qué significa? Una pieza. Realmente no es así. Hay que pensar que la tapia, siguiente... Bueno, o sea, la podemos ver en la Alhambra, en Granada, siguiente. Y aquí en edificios de México, esto es Tlaxcala. La tapia no proliferó mucho. Se cree que fue más bien por razones culturales. Entonces solo la encontramos en Tlaxcala, Puebla y creo que en algunas zonas de Veracruz. Un amigo estaba investigando eso y creo que y decía que era más bien por razones culturales, porque precisamente fueron los primeros lugares a los que llegaron los españoles, pero luego al avanzar por todo el territorio, pues como que esta técnica no se terminó de implementar, no cuajó. Pero si nos vamos a Perú o a Colombia hay muchísimo. Entonces, ¿cómo la distinguimos? Pues muy fácil. Primero porque vemos los cuerpos, o sea, aquí 1, 2, y ahí dejaron el hueco de la abertura, y luego por estos elementos, que se llaman mechinales. Entonces, hay ciertos orificios en estas tapias, además se ve un acabado mucho más pulido que el adobe, por eso de compactarlo, y los mechinales era simplemente donde les digo que pasaban los listones, porque tenían que estar fijados estos encofrados. Entonces, luego al quitarlo quedaba ese orificio, y eso es lo que nos permite distinguir una tapia. Estos orificios, que además están totalmente simétricos, a cierta altura y a cierta distancia. Siguiente. Estos son ejemplos en Colombia, bastante interesantes. En la de la derecha vemos cómo combinaban la tapia con un segundo nivel que ya construían con ladrillos de adobe. Entonces, pues vemos, o sea, lo que decía de los mechinales. Aquí pues los cubrieron porque estaban restaurando el edificio, pero se ve perfectamente. Aquí había un hueco que era por el mismo sistema tecnológico de construcción. Siguiente. Y bueno, ¿qué pasa con la tapia? Como ayer me comentaba, por ejemplo, Leonel, de los sistemas constructivos con tierra, yo creo que es el más implementado en la actualidad. Tiene algo la tapia
que visualmente atrae mucho. Entonces lo encontramos en muchos casos de arquitectura contemporánea, en muchas obras también de arquitectos reconocidos. Esta no sé si la conocen, es la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, del arquitecto Mauricio Rocha. Se llama, bueno, creo que sí es Mauricio Rocha. Siguiente. Siguiente, por favor. En el que, ¿cuál es la ventaja de la tapia? Que si se fijan, el sistema constructivo es el mismo que teníamos con el concreto. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día? Utilizar los encofrados y los medios mecánicos que tenemos. En vez de usar un pisón de estos de madera tradicional, pues podemos utilizar un martillo neumático. Podemos combinarlo también con estructuras y marcos rígidos de concreto sin problemas. Son sistemas muy compatibles. Entonces podemos utilizar la tecnología actual para hacer tapia. Ya no tenemos que tener encofrados de madera. Por eso decía lo del adobe. Hoy en día yo no le veo sentido a seguir construyendo, y más si queremos vivienda seriada o vivienda social, dejando secar durante tanto tiempo unos moldes al sol. Si en estas comunidades siguen teniendo esas tecnologías, esos artesanos, está perfecto, porque no tenemos que, digamos, que aportar nada nuevo. Pero cuando hablamos de grandes ciudades, sí podemos, por ejemplo, construir con tapia. Siguiente. Y pues exactamente lo que digo, podemos utilizar los medios actuales y tener un proceso. Además, es un material que alcanza resistencias mucho más superiores que un adobe, por el hecho de, al estar compactado, pues genera una trabazón más importante. Siguiente. Y pues tenemos varios ejemplos. Importante, mi codirectora de tesis, que también es muy enamorada de la construcción con tierra, cuando ve eso se le ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque los franceses dicen, los de Claterre, que la construcción con tierra necesita dos cosas para funcionar bien y preservarse: buenas botas y buen sombrero. ¿Qué significa? Pues que hay que desplantarla del suelo para evitar la ascensión de la humedad por capilaridad, y que hay que protegerla, ya sea con un sistema de cubierta o con un revestimiento. Entonces sí, visualmente es muy bonito, pero la tapia nunca se dejó así. Es un poco lo que les contaba ayer de la cantera rosa de Morelia. O sea, eso siempre estuvo cubierto para proteger de la intemperie. Y con la tierra pasa lo mismo. O sea, sabemos que es muy mala en contacto con el agua, que hay que protegerla, pero los arquitectos como que siguen con la idea de mostrarlo. O sea, sí se ve muy bonito, pero podemos buscar otras soluciones. Siguiente. Otro ejemplo y siguiente. Ok, ayer veíamos el bajareque. Entonces, este es el bajareque típico. Siguiente. Lo voy a pasar rápido porque lo vemos en el documental. ¿Esto lo han visto estos días? Es la Casa Maya era de bajareque. Y esos son las crónicas de Michoacán. No me acuerdo del nombre del fraile este. Pero básicamente lo que estamos viendo es que las construcciones que tenían los purépechas eran también pues variantes del bajareque. Siguiente. Entonces, es una técnica muy antigua. El sistema constructivo ya lo vimos ayer en el documental, no voy a entrar. Siguiente. Esto es la comunidad que salía representada también en Chirangua. Siguiente. Y estas son imágenes de la costa michoacana. Siguiente. Entonces, ¿de qué creen que está construida esta casa? Okay. Es bajareque. Siguiente. Esto lo vi en Colombia, en persona, es maravilloso. Es en el eje cafetero. Entonces ahí toda la construcción es de bajareque. Siguiente. Y no tiene nada que ver con nada que hayan visto. O sea, no tiene nada que ver con las cabañas, con la casa maya que veíamos ahora. Y se generan estos espacios que son increíbles. Tienen muchos tipos de bajareque en Colombia. De hecho, tienen uno que se llama bajareque encementado, que desde hace unos 30, 40 años es el que incluso regulan en varias comunidades, que ya es con el uso de cemento, que pues no es muy sostenible, pero para que vean que hay muchas variantes tipológicas. Siguiente. Y bueno, es un poco distinto al que encontrábamos en la costa, porque aquí lo que se hace es, digamos, dos pañetes con las guaduas, se llama así su planta bambuácea, y bueno, se va rellenando y embutiendo con barro. Entonces sí genera muros más gruesos que los que veíamos ayer en el documental,
que generan más resistencia. Por eso veíamos estas viviendas de 2-3 niveles impresionantes. Siguiente. ¿Qué tiene el bajareque? Tiene muchas ventajas porque es un sistema ligero, porque permite la ventilación, porque lo podemos proteger con este empañetado de barro o este enjarrado, y también se puede combinar con lo que es los sistemas modernos. ¿Cuál es para mí el futuro del bajareque? Pues los prefabricados, porque podemos pasar del sistema tradicional en que todo es manual, lo que podemos hacer es prefabricar estos paneles y montarlos, igual que los prefabricados de hormigón. Siguiente. Y bueno, aquí vemos unos proyectos, unos módulos que construyeron en la UNACH los alumnos, bastante interesantes. Siguiente. Otra tradicional de las que les quiero hablar súper rápido es el COP. Este yo prácticamente no lo vi hasta que me lo presentaron en unas conferencias, unos compañeros de Barcelona. Es más común en Europa, sobre todo en Francia. El COP es parecido a un adobe, tiene más o menos la misma consistencia, es un poco más, o sea, menos húmedo. No, perdón. Es plástico como un adobe, también lleva muchas fibras. La diferencia es que en vez de hacer lo que serían los bloques, los ladrillos, lo que se hacen son bolas. Entonces se empieza a amasar con las manos. Es una técnica interesante, permite geometrías un poco más distintas. Siguiente. Y bueno, ese es el proceso, se emplean las fibras, a veces se utiliza la tracción animal y se trabaja con esas bolas. Es lo poco que sé del COP porque aquí no hay nada. Siguiente. Y ahora les voy a hablar de una que para mí es muy interesante, que ya es una técnica moderna, que es el BTC, que es el bloque de tierra comprimida. Diferencia con un adobe. Se fabrica con una prensa, pero es un ladrillo crudo, exactamente igual que con un adobe, pero más tecnificado y más regular. Ventajas, pues que emplea menos cantidad de agua porque se compacta con la misma prensa. Siguiente. Y que alcanza mayores resistencias. Entonces, características muy rápido. Es el sustituto perfecto del tabique recocido. ¿Por qué? Porque tiene, y del bloque de concreto, tiene la misma resistencia, pero no estamos generando ningún tipo de emisión, porque lo estamos haciendo con tierra cruda. Como es más denso, porque se compacta, resiste la acción del agua mejor que un adobe o una tapia. Las piezas son más estandarizadas, las estamos haciendo con una prensa manual o una prensa hidráulica, se puede fabricar en masa. Se emplea una mayor cantidad de arcilla, pero una menor cantidad de agua, entonces pues estamos contaminando menos. Se puede producir en masa con prensas hidráulicas, o sea, como cualquier sistema constructivo. Ayuda a la regulación térmica, como todo. Puede ser una solución para los problemas de vivienda social, por eso decía, no podemos fabricar vivienda social con adobe, no tiene sentido, pero sí lo podemos hacer con el BTC, porque además el tiempo de secado es como 4 veces más rápido. Y resistencias mecánicas muy buenas, y que es más compatible que, por ejemplo, el adobe con otros sistemas y materiales constructivos. Para mí esta es la evolución lógica de lo que sería un adobe y cómo deberíamos construir hoy en día. Siguiente. Ese es el proceso, se toma el material, se estabiliza, normalmente se le pone un 10% de cemento o de cal para ayudar a alcanzar mayores resistencias y ayudar también a que sea más impermeable al agua. Y bueno, la construcción es exactamente igual que con un ladrillo. Además, muchas veces las piezas ya se pueden hacer como, ven que es como un Lego, entonces se permiten estos dos orificios que luego permiten el armado. Este armado puede ser con varilla, pero también puede ser con bambú si lo queremos hacer más sostenible. Siguiente. Y bueno, o sea, se hacen con esta prensa, la inventaron en Colombia, se llama Simbarram. Siguiente. Y este es el proceso. Ahí hay un pequeño vídeo, no sé si le pueden dar, en la imagen de la derecha es un vídeo. Y ahí se ve como unos alumnos en la UNACH pues están haciendo un BTC. Llenan lo que es la superficie de, digamos, del el hueco que tiene la misma máquina. Y con esa barra le meten la presión, ahora verán, para que salga ya la pieza construida. Todavía no le tiras la mano, todavía no le tiras la mano. Aquí de barreta. Agárralo, barrete. Sí. Saca tu pie. Saca tu pie. Ah.
Más. Luego esta pieza tiene un secado que es mucho más rápido que el de un adobe. Creo que son unos 3-4 días, dependiendo también de las condiciones de humedad y de temperatura. Y así queda la pieza y como pueden ver, pues se ve como que es un material compacto, regular, que elimina muchas de las imperfecciones que podría tener un adobe. Siguiente. Pasa. Ok, y este, por ejemplo, fue un módulo que hicieron los alumnos de la UNACH. Como les digo, lo armaron por los huecos que tenía con bambú, porque también tiene el guix, que es una especie autóctona, ahí en Chiapas. Y este edificio, que fue un proyecto que hicieron los profesores con los alumnos de la Universidad de Chiapas, ganó, creo que el segundo puesto en la Bienal de Arquitectura de Chiapas. Entonces, para que vean que podemos implementar este tipo de sistemas constructivos al sistema y al diseño en la arquitectura moderna. Siguiente. Y bueno, esto como también una anécdota, en Colombia, un profesor con el que trabajé estaba utilizando esta prensa con otro tipo de materiales. Eso es fibra de cáñamo y cal. Entonces podemos desarrollar todos estos sistemas constructivos no únicamente con tierra, podemos utilizar residuos industriales, residuos agrícolas, o sea, todavía hay mucho desarrollo, es lo que quiero decir. Hicieron tanto BTCs, como si se fijan, esa es un panel de bajareque típico en Colombia, entonces lo hicieron con el mismo material, con el cáñamo y la cal. Siguiente. Otro es el superadobe, ¿este lo conocen? Me voy a pasar rápido porque ya vamos un poco justos de tiempo, pero el superadobe básicamente son sacos que se rellenan de tierra y le damos la geometría que queramos. Siguiente. Este, por ejemplo, es un proyecto en el que se trabajó, esto está muy cerca de... ¿Cómo se llama la presa esta que está cerca de Morelia? No, Coincio. Esto está muy cerca de Coincio, es un resort como ecoturístico. Y bueno, varios alumnos del posgrado trabajaron en hacer estas cabañas con superadobe, que como ven son sacos llenos de tierra. Entonces, pues ayuda un poco a generar ciertos diseños un poquito más distintos. De hecho, como nota curiosa, esto lo desarrolló un ingeniero iraní a partir de un proyecto de la NASA que financiaron para hacer modelos de habitación en la Luna y en Marte. Entonces él dijo, pues podemos hacerlo con sacos y con la tierra que encontremos ahí. Siguiente. No simplemente nos tenemos que ceñir a un diseño así como circular, sino que estos son viviendas que podrían parecer de adobe, pero están construidas con superadobe y se hicieron en el estado de Morelos después de los sismos para la reconstrucción social. Siguiente. Un último es el hormigón de tierra. Entonces es exactamente igual que el hormigón, solo que la materia prima es arcilla y arena. Entonces este está todavía en desarrollo, es el más novedoso, pero el proceso de construcción es exactamente el mismo, solo que la materia prima es distinta. Falta un poco más de estudio y veremos en los siguientes años qué pasa con eso. Siguiente. Como les decía, siguiente. Y estos son algunos de los resultados que, pues, si los viéramos, sobre todo el de la derecha, nosotros no pensaríamos que eso es tierra. Siguiente. Y ya para terminar, pues también para un poquito más para los del área de diseño, la tierra se puede incorporar con materiales reciclados, se pueden hacer distintas cosas. Hay un arquitecto muy famoso, no recuerdo su nombre, pero le llaman el rey de la basura, tiene documentales y todo, que ha utilizado mucho el tema de los neumáticos, los muros de tierra con botellas, con plásticos reciclados. Siguiente. Entonces, pues son notas positivas que se pueden ver. También se pueden hacer pavimentos, siempre que se estabilice bien. Y lo último, siguiente, serían los revestimientos de tierra, que yo creo que para el interiorismo pueden ser bastante interesantes, que es el proyecto que les decía, que trabajamos con la UPC. Ahora al final hay un vídeo de 1 minuto. Siguiente. Y pues es una forma más. Obviamente, si estamos diciendo que el revestimiento de tierra, la tierra es sensible a la humedad y al agua, tenemos que estabilizarlo. ¿Cómo se estabiliza? Con aditivos. ¿Cuáles son los más comunes? Pues la cal y el cemento. Pero podemos usar materiales como el almidón de arroz,
como el mucílago de nopal, como aceites, aceite de linaza y muchos más. Siguiente. Y este es el proyecto que les dije que hicimos hace un par de meses. A mí me interesaría continuarlo, o sea, si tienen interés, pues podemos verlo. Pero lo que hicimos fue recubrir con recubrimientos de tierra muros en una comunidad de la cuenca lacustre. Entonces hay un pequeño vídeo para terminar que dura 1 minuto, en la última diapositiva. Que les digo que fue conjunto, fue workshop, tanto para los del verano de investigación como luego ya la intervención. Endógena. El sistema era el siguiente, eran 33 indicadores con 119 preguntas, de las cuales luego haremos esa práctica. Y bueno, esto era para terminar con el vídeo para que vieran. Estos revestimientos los hicimos unos con almidón de arroz y otros con baba de nopal. Entonces la idea es monitorearlo al cabo de unos meses y ver si se puede continuar con el proyecto. Ya luego, si les interesa, les puedo mostrar porque tengo otros vídeos en Instagram que no supe descargar porque ya estoy mayor. Pero o sea, el proyecto estuvo muy interesante y parece que va a haber continuación con estas personas de Barcelona para hacer algo igual ya un poquito más grande. Nos gustaría intervenir ya como un edificio monumental y ver qué pasa en los próximos meses. Entonces espero no haberme extendido mucho, ya tienen mi correo y les voy a pasar una encuesta también por el grupo de WhatsApp para si pueden responder los alumnos, por favor. No les tomará más de 10 minutos, pero a mí me ayuda en mi investigación. Entonces, muchas gracias.